estaba el pastor hablando, se me vino este versículo a memoria, amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. La primera comisión que se nos ha dado es poder ir y hacer discípulos. Y a veces nos quedamos, muchas veces como iglesia nos hemos quedado estancados solo porque no soy evangelista. No, yo solo me siento en la silla, no colaboro, no soy evangelista, no puedo predicar o no puedo dar a conocer a otros del amor de Dios. Error que el engaño vino a apropiarnos de las mentes, aún estando aquí en la iglesia. Nos vino a confundir. Error. Porque dice que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer discípulos en todas las naciones. Y las naciones en la Biblia son personas. Son personas, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben que caminan bajo cielos abiertos? ¿Cuántos saben que esa es nuestra realidad como hijos de Dios? ¿Cuántos saben que donde pisa la planta de sus pies, allí está el Señor con usted, abriendo camino, abriendo paso, abriendo bocas, dando oportunidad? ¿Cuántos conocen de esta realidad? Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dígame, ¿se terminó el mundo? No, Cristo está con nosotros, amén. Él está con nosotros todo el tiempo. Solo quería compartir esta pequeña introducción porque nosotros somos su iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él ha venido, nos ha dejado una comisión, una tarea que hacer. Y es que el reino tiene que avanzar. ¿Para qué era? Hacer discípulos. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla, ¿verdad? Había un propósito que llegara a cumplir. Por lo tanto, la primera comisión que tenemos es ir y hacer discípulos. Es ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo los hacemos? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hacemos discípulos? Hacemos campaña. Listo, de a 10.000 personas, campaña. Mandamos campaña. Muchos fuimos a Chaco, se hizo evangelización en muchos pueblos. Pero era gente que ya estaba siendo evangelizada por otras personas. Había iglesias locales trabajando con esa comunidad. Pero ¿y al vecino de al lado? De mi casa, ¿quién le predica? A mi compañero de trabajo, ¿quién le habla de Dios? Esas son las naciones que nosotros debemos alcanzar. Esas son las personas a las que nosotros tenemos que reconciliar con Cristo para que el Evangelio avance, para que el reino se manifieste, para que el propósito eterno de Dios tenga consumación. Así como dijo el pastor, quizás no es nuestra generación, quizás nosotros no la veremos, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, quizás ellos sí, sea la generación que lleva adelante el propósito eterno de Dios y que lo complete. Amén. Vamos a Filipenses, por favor. Ahora sí, acompáñenme en Filipenses y me voy a quedar ahí en Filipenses. Y como dijo el pastor cuando empezó el discipulado, yo les voy a dar la tarea de que lean Filipenses. Todos Filipenses. Porque yo solo le voy a hablar bonito acá, en estos pasajes. Después Pablo se va a encargar de hablarle más abajo, más duro. Filipenses 1:12. Si bien Jesús nos ha dado una gran comisión para llevar adelante,
tenemos que ser realistas, que se nos presentan obstáculos, situaciones, conflictos, aflicciones, que no dejan que el evangelio avance, ¿verdad? Pero yo quiero traerles hoy a Pablo. A ese Pablo que fue perseguidor de la iglesia. El Saulo, mejor dicho, que era el que se encargaba de poner obstáculos a la iglesia. Él se encargaba de ponerle oposición. Y no solo de cerrándole paso, sino de que quitándole la vida. Pablo, que nos enseña la verdad y que nos trae con claridad cómo como iglesia y como cuerpo debemos movernos. Este Pablo que ha quitado muchas vidas en el nombre de Dios, porque él lo hacía en el nombre de Dios, ¿verdad? Pero una vez abiertos sus ojos a la luz de Cristo, sus ojos, su perspectiva ha cambiado. Y ahora ya no es más Saulo, ahora es Pablo, el que predica la verdad de Cristo, el que nos llama a una sola verdad. Es este mismo Pablo que dejó de ser un obstáculo y una oposición para la iglesia y se convirtió en no encuentro la palabra, pero ayúdeme, pastor, tiene una palabra, se convirtió en un impulsador de la vida de Cristo, en un impulsador de la vida del Evangelio, que él llevó hacia adelante y no le importó pasar situación tras situación. Solo había una cosa que le daba gran gozo. Vamos a leerlo. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Para Pablo, el progreso del Evangelio no debía haberse limitado por ningún obstáculo y situación. Él tenía algo en claro. Quiero que vayamos a ese contexto. Pablo estaba encarcelado. Dice, las cosas que me han sucedido. Él estaba preso. Y no estaba preso acá en Pilar. Estaba preso allá en Roma. Él era un prisionero de Roma. Imagínese no saber qué va a pasar con su vida, estando ahí en la cárcel. Él no sabía si iba a morir hoy, si iba a morir mañana, si iba a morir dentro de 5 minutos. La vida de Pablo corría peligro de muerte. Pero él quiere dejarnos algo en claro. Dijo, quiero que sepas, Melina, quiero que sepas, Mica, quiero que sepas, Rosita, que las cosas que me están pasando han redundado. O sea que han ayudado
a que el Evangelio avance, al progreso del Evangelio, dice. Todas estas cosas que me están pasando son para que avance el Evangelio. Pablo nos muestra que él tenía 2 obstáculos. Mire, si usted va un poquito más abajo, dice que él estaba en prisión, ¿verdad? Eso lo dijimos recién. Pero después dice que habían unos falsos predicadores que estaban predicando otra cosa. O sea que Pablo no solo estaba preso por predicar el Evangelio, sino que afuera, mientras él estaba preso, había falsos predicadores que estaban hablando otra cosa. Dice, de todas maneras, no importa si por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Mire cómo él cambió la situación. Yo no veo acá que Pablo esté quejándose. Usted leyó acá, ¡ay, pobre de mí! Iglesia de Filipo, estoy entristecido, angustiado. Estoy preso, no tengo que comer. Yo no leo eso acá, ¿usted lo lee? No. Pablo estaba yendo mucho más allá y ahora lo vamos a entender. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos diciéndole que estar en prisión no era lo importante. Que estar pasando dicha situación o dicha oposición no era lo importante. Lo importante era que el reino avance. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos en la fe y coherederos del reino, aprendemos a ver las circunstancias y la oposición desde otras perspectivas. Necesitamos plantarnos en esta verdad que nos dejó Pablo establecida para las iglesias de Cristo. Porque muchas veces leemos las cartas de Pablo y pensamos que es solo para ese tiempo. Pero esa carta fue tan real y verdadera que continúa por la eternidad, porque fue escrita desde una verdad eterna. Entonces, Pablo nos está diciendo, iglesia de Pilar, necesito que te centres en el avance del Evangelio. Lo que te está pasando es terrenal y es pasajero. Pero yo necesito que vos establezcas hoy mi iglesia, donde te muevas. Tiene que haber en nosotros una transformación y un cambio de perspectiva al enfrentarnos a la oposición y a las diferentes circunstancias que surgen en nuestras vidas cotidianas. Porque a través de ellas es donde el Evangelio va a trascender y va a avanzar, acuerdo al plan y al propósito de Dios. Como iglesia debemos de prepararnos y ver desde qué perspectiva estoy viendo al Evangelio de Dios. ¿Desde qué perspectiva yo, como hijo de Dios, estoy plantado para hacer avanzar el Evangelio? Para que el reino sea establecido y para que el propósito de Dios sea culminado. Si desde mi yo personal, desde mi ego, bueno, voy a la iglesia solo porque necesito solucionar este problema. Solo oro porque quiero pedirle a Dios por esta situación. Necesitamos que el Evangelio trascienda. Por lo tanto, si nosotros solamente nos enfocamos en las cosas terrenales, el Evangelio no va a avanzar. No va a avanzar. Discúlpeme, me corrijo, el Evangelio va a avanzar, pero no con la ayuda de usted. Porque el Evangelio le pertenece a Dios y va a seguir avanzando porque Él es poderoso. Porque el Evangelio es poder de Dios y va a seguir avanzando. Pero por algo Dios nos estableció como cuerpo y como iglesia. La vida
cristiana no es una vida egocéntrica, y esta palabra creo que la conoce muy bien, ni yo en el centro, sino de ser cristocéntrica. Todo lo que Él diga, todo lo que Él haga, es todo lo que yo tengo que hacer y decir. No se trata de mí, sino que se trata de Él. Enfocarnos en el avance del Evangelio nos quita el papel victimizador o del papel de víctima. Y me voy a parar un cachitito acá. Yo creo, suena fuerte, ¿no?, que es el papel victimizador. Pero es una realidad. Y muchas veces vemos bancas vacías porque todavía están jugando ese papel. Porque todavía la verdad de Dios no se les fue revelada en el corazón y sus ojos no fueron alumbrados a la verdad del Evangelio. Me acuerdo, cuando escribía este mensaje, se me vino muy patente. Yo y mis tantas situaciones, porque no las voy a enumerar porque fueron muchas. Y mis tantas situaciones, otra vez recurrí al pastor, en un mar de lágrimas. Y me acuerdo que esa vez el pastor me dijo, hija, ya no te victimices más. Ya no va el papel de víctima. Y me dolió. Sí, me dolió. Pero cuando son palabras establecidas en la verdad, dice que su palabra atraviesa y separa, ¿verdad? Separa. Entonces hay una verdad que se tiene que decir y que se tiene que soltar por más que te duela. Entonces ya no podemos seguir sufriendo más y poniéndolos más en el papel de víctima. Él y ahora otra vez la misma situación. Otra vez lo mismo. Dios, ¿qué hice yo si voy a la iglesia, si oro, si ayuno, si hago esto? ¿Por qué otra vez con el mismo? Había un ciclo que no se rompía y que no se rompía. Pero gracias al pastor, gracias a esa verdad soltada a tiempo, había un papel que tomar. Y había algo en el interior que debía romperse. Había algo que debía quebrarse. La situación se iba a seguir repitiendo. Acá, dentro de 5, 3, 4 y 10 años, la situación que te aqueja quizás se va a seguir repitiendo, porque no va a cambiar la situación. Los que tenemos que ser transformados somos nosotros. Nosotros tenemos que ser transformados. Nosotros tenemos que ser quitados desde la perspectiva de mi yo a la perspectiva de Cristo. A cómo Cristo ve. A cómo Cristo quiere que nosotros actuemos. Debemos de tomar esa posición de hijos y basta de victimizarnos. Basta de decir, no, ¿por qué? Cometí esto acá, cometí esto allá. No, basta. Basta. Dejemos la queja de lado. Porque la queja trae maldición. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea. ¿Cuál es? Que el Evangelio que avance. Necesitamos que el Evangelio avance, se reproduzca y que esta verdad llegue a muchas más familias, que esta verdad llegue a muchos más jóvenes, que esta verdad llegue a muchas más mujeres y hombres que necesitan cambiar su perspectiva, que necesitan un cambio, que necesitan ser establecidos en la verdad de Cristo. Necesitamos estas situaciones. Necesitamos estas circunstancias. Por lo tanto, no podemos quedarnos cuando llegan. No podemos quedarnos establecidos ahí. Ahí. Necesitamos entender que nosotros tenemos que ir para adelante con Cristo. Y si esa situación me quiere seguir, bueno, pero que siga. Y que se aguante la luz de Cristo adelante. ¿O no?
Es una verdad, mi hermano. Tiene que tomarla y tiene que trabajar en esta verdad. Dios trae estas situaciones para que nosotros podamos encontrarnos en Él, para que podamos vernos en Él. Mire cuál es el cambio de perspectiva. Necesitamos ver con los lentes del Evangelio. Necesitamos quitarnos los lentes naturales para ponernos los de Dios, amén, y poder ver y juzgar las cosas desde lo que Él dice, desde lo que Él nos muestra mediante el poder del Espíritu Santo. Estas circunstancias llegan no para frenarnos. La oposición puede, quizás muchas veces, tiene la intención de frenarnos, pero si Dios las permite, no es para que nosotros nos frenemos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Alguien lo recuerda? Una de las tantas cosas que le dijo, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? No. No viene para hacernos retroceder, sino que viene para que el conocimiento de la vida de Cristo avance, para que el reino sea fortalecido a través de que nosotros pudimos, otras personas también van a poder, porque Jesús ya abrió el camino. El avance del reino tiene que ser nuestra única realidad. Cuando nosotros nos sacamos los lentes de nuestro yo propio y nos ponemos los lentes del Evangelio, la realidad de Cristo, la realidad de que el Evangelio avance, esa es nuestra única vida. Esa es nuestra única vida. ¿O no les pasó que no entendían? No, porque tenés que vivir en la realidad de Cristo. Y vos estabas en la realidad de tu casa y era mucho peor, ¿o no? Decís, ¿cómo puedo llevar esto acá? ¿Cómo puedo traer esto acá? ¿Cómo puedo traer todo eso acá? No tenías que traer nada acá. Tenías que cambiar tus perspectivas. Tenías que cambiar tu forma de ver. A Saulo se le presentó Cristo con una luz inexplicable, tremenda, y abrió sus ojos y llegó a decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque sus ojos habían visto a Cristo. Por lo tanto, necesitamos urgente que cambie nuestra perspectiva. Necesitamos que urgente Cristo se revele a nosotros con mayor claridad, que abra nuestros ojos, que nos alumbre el entendimiento. Pablo, en la prisión, pudo haber pensado, yo que estoy predicando el Evangelio de Dios, ¿estoy preso? No, la verdad que no. Renuncio. Me voy. Cambio juez. Ve que venga otro. Pero no, él no lo hizo. Él no lo hizo. Él asumió su compromiso. ¿Cómo después de ver la luz queremos cegarnos de nuevo? Una vez que nos resplandeció la luz, no podés volver a vendarte los ojos. Una vez que Cristo se te fue revelado, no podemos volver hacia atrás. Solo nos queda ir hacia adelante. Fíjese que en Filipenses dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Dice, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Se hizo patente en dónde? En todo el pretorio. Ese pretorio, él estaba hablando de la guardia pretoriana. Eran los guardias que él tenía al lado. En ese momento Pablo estaba en la prisión, pero también salía a caminar. Y él era custodiado por un guardia. Se le ponía un cepo
al guardia y a él. Él estaba continuamente con ese guardia. Y continuamente ese guardia oía de la predicación del Evangelio. Y ese guardia no estaba todo el tiempo ahí. Había cambio de guardia. Imagínese a Pablo ahí en la prisión. Yo me lo imaginé, me reía, ¿no? Pablo ahí en la prisión. Vamos, se viene el cambio de guardia, tengo otro a que predicarle. Claro, si no había otra persona con él. Él esperaba al otro guardia para poder hablarle de Cristo, para poder presentarle al Evangelio. Y dice, se ha hecho tanto que fue predicado en el pretorio, en todo el pretorio, dice. Se ha hecho patente. Él ha predicado una y otra vez. Imagínense que el guardia había escuchado las cartas que le escribía, porque Pablo dictaba. Entonces él escuchaba una y otra vez. O sea que Pablo no solo le estaba haciendo frente a la oposición, sino que le estaba predicando de Cristo. No solamente estaba en prisión él, sino que los guardias que estaban con él estaban siendo llevados a la vida de Cristo. Él no perdió oportunidad. Ahora con esto entendemos cuando al final del último pasaje dice que él estaba gozoso, ¿verdad? Él estaba gozoso porque él estaba predicando. Necesitamos urgentemente cambiar nuestras perspectivas. Porque así como Pablo le predicó a la oposición, al final de la carta, saluda ¿a qué? A la casa del César. Y saludos a la casa del César. No era que el Evangelio había quedado ahí, en el oído del guardia. Eso se había hecho sentir en todo el pretorio, en todo el lugar donde Pablo estaba preso. Él estaba predicando a la oposición y muchos lo oían, porque en las salutaciones finales los dice: saludos a la casa del César. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros las circunstancias que nos llegan? ¿Cómo la estamos llevando? ¿Estamos dejando ver el Evangelio? ¿Estamos haciendo avanzar el Evangelio? A través de la situación que estamos pasando, de la oposición que se presenta para que no lo hagamos. Porque a través de nosotros se va a ver al Dios que servimos. A través de esa circunstancia van a ver al Dios que servimos. Van a ver al Dios que cumple sus promesas. Y van a ver a hijos que a pesar de todo lo que venga, de cualquier cosa que sea, van a seguir firmes. Porque tienen un propósito, tienen una meta. Tienen una meta, amén. Necesitamos despertar a esta realidad. Si hoy como iglesia, como lo vimos allá en Chaco, estamos llamados a que el Evangelio avance, necesitamos despertar a esta realidad. Y tomarnos 5 minutos para medirnos, para esto. ¿Sirve para el avance del Evangelio? ¿Esto está trascendiendo para que Cristo llegue a más lugares? Urgentemente necesitamos cambiar esta perspectiva, y me lo va a escuchar decir siempre, para ver el propósito de Dios en nuestras vidas manifestado, que es para lo que existimos. Si estamos acá, sabemos que nosotros existimos con ¿qué es el propósito de quién? De Dios. Nacimos para eso. Nacimos para eso.
Nuestros hijos no están acá porque son hijos porque mi mamá y mi papá van a la iglesia. No, hijos, déjeme decirle que usted no está acá ni por mamá ni por papá. Ustedes nacieron y existen para el propósito eterno de Dios. Esa es la realidad con la que debemos educarlos a ellos todo el tiempo. Existimos solamente para darlo a conocer. Pablo encontraba más valor en hablar la palabra de Dios que quejarse que estaba en la prisión. Él encontró el valor, encontró el descanso, encontró la disciplina, encontró la compañía en la palabra de Dios. Mire qué entendimiento tenía Pablo de la soberanía de Dios. Y Pablo fue el único discípulo que no estuvo con Jesús, que no caminó con él. Pero Cristo se le fue tan revelado que él podía contemplar la soberanía de Dios en todas sus formas. Que aún estando en prisión, él decía, yo me gozo por esto, porque el Evangelio está avanzando. Porque mi vida es lo de menos, lo que importa es el Evangelio. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos para verlo a Cristo. Quejarnos hoy en día es un lujo que como hijos de Dios no podemos darnos. Como hijos de Dios no podemos entrar ahí. Ya no más. Ya no más. ¿Qué habla usted en la mesa cuando se sienta con su familia? ¿Qué conversa? No, la plata no me alcanza. No, la economía se fue. ¿El dólar subió? ¿Se fue? ¿Bajó? Pero los hijos de Dios no vivimos esa realidad. Podemos tener o no tener. Podemos sufrir o no sufrir, estar contentos, alegres. Pero de todo nos gozamos. En todo nos gozamos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos orando hoy? ¿Cómo nos presentamos delante del Padre para orar? Porque la vida de oración es aquella conexión que nos ayuda a que el avance del Evangelio. Amén. Que el Evangelio avance. Es ese enchufe. Si se corta la conexión, ¿cómo va a avanzar el Evangelio? Si se desenchufó el micrófono, ¿no vamos a poder escuchar a Meli cantar o no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos presentamos delante del Padre? Como decía hoy el pastor, nuestro espíritu está clamando, Abba, Padre. Porque si está conectado es un deseo incesante de que todo el tiempo quiere estar conectado con el Padre. ¿Cómo estamos orando? Señor, cámbiame esta circunstancia. Señor, sácame de acá. Empecemos a cambiar. Empecemos a tomar una disciplina en la vida de Dios. Acá muchos de los niños que están, los jovencitos, los preentrenan. No vas a un partido sin entrenar, ¿no, pa? No. Nosotros tampoco podemos ir a la guerra si no estamos preparados.
No podemos. Necesitamos cambiar nuestra oración y pedirle al Señor que cambie nuestra actitud en medio de cada circunstancia, en medio de que la oposición venga y nos quiera quitar del lugar. Nosotros debemos cambiar nuestra actitud, romper las formas como vemos las cosas, cómo nos presentamos delante de Dios, porque Él es real y verdadero. Él es real y verdadero. Nosotros no pertenecemos a este mundo terrenal y pasajero. Nosotros pertenecemos a un reino inconmovible. Pertenecemos ahí. Juan 16 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos garantiza que estar aquí no padeceremos aflicciones, pero las pasaremos porque Él ya las venció, porque Él ya las venció. Y los padecimientos que tenemos por delante serán los padecimientos de Cristo, porque nosotros ya no miramos que Marta está pasando una situación, no, Cristo la está llevando adelante. Cristo la está llevando adelante. No, Cristo la mueve. Ahora es Cristo. Nos sacamos nosotros del foco. Nos sacamos del foco. ¿Cómo deberíamos responder ante cada aflicción? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Con gozo. ¿Cómo viviremos para que el Evangelio avance? Gozándonos en todo, ayudándonos, motivándonos, porque a veces pensamos que las frases motivadoras no ayudan, pero si están fuera de la vida de iglesia, sí ayudan, porque nos fortalece, somos hermanos. Vos no vas a ver a tu hermano que está sufriendo, no vas a decir, no, levántate, vamos, todo va a estar bien, vamos, ven y yo te enseño, vamos, vos podés. Necesitamos eso, necesitamos. Su gozo, el gozo que Pablo tenía en la cárcel, provenía de la total confianza que él tenía en Dios, de saber para lo que fue llamado, de saber y conocer cuál era el propósito que Dios tenía para él, para su iglesia, para la iglesia de Cristo, de la certeza de que Dios usa todas las cosas para bien. Ese es nuestro gozo. Para que el Evangelio avance, necesitamos saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Necesitamos saber que a través de que haya oposición, situación, aflicción o venga lo que venga, hay una vida. Hay una vida que portamos, hay una vida que manifestar y hay una vida que dar a conocer todavía. Para los que están sufriendo, para los que no tienen esperanza, para los que están atravesando enfermedades, para los que no tienen cura, para los que no tienen trabajo, para los que se sienten solos, a los huérfanos, a las viudas, para todos ellos. Hay un Cristo de gloria, amén, esperando a manifestarse a través de usted, a través de mí, a través de la iglesia de Cristo. Quiero terminar en Hebreos 12. Y el pastor ya lo mencionó y lo tenía preparado para poder terminar este mensaje. Y que hoy usted entienda que cuando vaya a su casa, cierre la puerta de su habitación y entre en lo secreto, pueda decir, Señor, ayúdame a cambiar de perspectiva. Yo necesito enfocarme de que el Evangelio debe avanzar, de que te tienen que ver a ti y no a mí. De que te tienen que conocer más a ti y no a mí. No a mis problemas, no a mis circunstancias, no a mis situaciones. Eso es terrenal y pasajero.
tienen que conocerte a ti, al Dios fiel. Gracias, Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestra gran nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Necesitamos volver nuestra mirada a Él. Necesitamos volver a centrarnos en Él. Necesitamos volver a pedirle al Padre que Él nos guíe. Volver a humillarnos como lo hizo Pablo en la cárcel. Necesitamos volver humildes como lo hizo Jesús. Necesitamos volver a seguir los pasos, sabiendo que caminamos bajo cielos abiertos. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que no deja que el Evangelio de hoy avance? ¿Qué hay en nosotros que todavía no se puede ver a Cristo? Necesitamos cambiar de perspectiva. Necesitamos disciplinarnos. Volver nuestra vista a Cristo. Volver nuestra vida a Jesús. Una y otra vez, las veces que hagan falta. Una y otra vez. Volver a Él. El consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había un gozo mayor delante del sufrimiento. Había un gozo que lo llevaba más allá. ¿Saben por qué? Porque él estaba viendo con los ojos del Padre. ¿Saben por qué? Porque él ya vio todo consumado. ¿Saben por qué? Porque él sabía y conocía la soberanía de Dios. Necesitamos volver a poner nuestros ojos en Él, para que nada nos distraiga, para que el Evangelio avance y avance rápido, porque queremos ver nuestras generaciones rendidas a Él, porque queremos ver a nuestra familia rendida a Él, porque queremos ver que nuestros niños no se aparten de Él, porque queremos ver que el enfermo se sane. Necesitamos volver a considerar a Jesús todos los días y cada día de nuestras vidas como lo más grande que hemos tenido en esta vida, como lo mejor y lo único. No hay mayor tesoro, no hay mayor tesoro. No hay mayor tesoro que la vida que portamos. No hay mayor tesoro que este. Tenemos esta vida y esta oportunidad para ser manifestada. No hay otra. No hay otra. Hagámoslo juntos. Somos cuerpo, somos iglesia. Manifestemos al Cristo de gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque tu palabra ha sido soltada, Padre, porque los corazones van a ser establecidos en tu verdad, Padre amado, porque tú los levantas, porque tu Espíritu Santo mora sobre ellos, Señor, para fortalecerlos, Señor, para levantarlos, para hacerlos ver, Señor, que hay algo más importante que nosotros mismos, que estás tú, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.